Registren una vez más sus nombres, por favor, en el chat. Listo, entonces seguimos. Bueno, estábamos diciendo que la leucemia mieloide crónica se caracteriza finalmente porque tiene una tendencia, ¿no?, a que se va a proliferar de forma incontrolada, ¿no? Es importante saber también que la principal célula que tiene afectación por este tipo de leucemia es el linaje granulocítico, ¿sí? Entonces, esta célula tronco que se enferma tiene preferencia por afectar más a los cronocitos, ¿no? No se sabe por qué hay esa predilección, no se sabe dónde ocurrió la mutación, no se sabe por qué tenemos presente esa mutación, pero lo que tenemos que saber es que la primera mutación que se ha identificado es
la mutación del cromosoma Filadelfia. Si se fijan acá, voy a agarrar el puntero, tenemos acá un cromosoma normal. Aquí estamos viendo el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Y lo que ocurre es que las personas que tienen leucemia mieloide crónica presentan básicamente una translocación característica de este brazo largo del cromosoma 9 por el cromosoma 22. Esta translocación del cromosoma 9 por el cromosoma 22, ¿no?, es lo que se conoce como el cromosoma Filadelfia, ¿no?, que está presente, ¿no?, básicamente en este tipo de leucemia. Y es lo que causa que la célula, esta que prolifera de forma descontrolada, no muere. Recuerden que al principio decíamos que en este tipo de leucemia lo que ocurría es que la célula defectuosa sí maduraba, pero que no cumplía ninguna función, pues evidentemente estaba afectada también su capacidad de hacer apoptosis. Y lo que hace que esta célula no muera, básicamente es la afectación, es la presencia de esta translocación, ¿sí?, cromosoma 9 por el cromosoma 22. Cuando identificamos o encontramos la presencia del cromosoma Filadelfia, evidentemente estamos presentes ante una leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Ahora cerramos esto y vamos a ver un poquito. Un ejemplo clásico, les decía al principio, cuando hemos empezado a hablar de esta enfermedad, es el síndrome mieloproliferativo crónico. Este síndrome mieloproliferativo, ¿no?, que tiene este tipo de leucemia, tiene su pico, o es que ocurre más, quieren decirlo así, en la fase adulta, más o menos por 55 años, ¿no? O sea que para entender la clínica tenemos que pensar aquí que no estamos en un paciente niño, es un paciente adulto, ¿no? Es un paciente adulto que va a presentar, como se ve ahí en la imagen, síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, astenia, sudoración nocturna, podría presentar esplenomegalia, ¿no? Lo que más llama la atención es que la gran mayoría puede ser asintomáticos, ¿no? Si se fijan acá, por ejemplo, hay un 20-25% de asintomáticos y el resto sí podría presentar síntomas. Y en el hemograma, ¿no?, la gran pista diagnóstica es que el 50%, ¿no?, que está aquí, va a presentar anemia, ¿no?, va a presentar anemia. Es un hallazgo bastante característico. Además, este paciente tiene una leucocitosis, ¿no?, con desvío, evidentemente, ¿no?, y es probable que también pueda llegar a ser trombocitosis. Pero lo característico, lo que está anotado ahí, es una leucocitosis con desvío a la izquierda, ¿sí? Y evidentemente también es importante saber que hay basofilia y eosinofilia. Si recuerdan, no sé si está acá en alguna imagen, teníamos esta imagen, ¿no?, característica de las leucometrías, en las que se puede ver los números normales, los valores normales, ¿no?, del linaje granulocítico, ¿no?, de los polimorfonucleares. Y cuando tenemos, por ejemplo, la presencia de, aquí está, por ejemplo, ¿se fijan? Lo normal aquí no se ve bien, pero bueno, espero que puedan distinguir. Lo normal de los basófilos, por ejemplo, sería 0, ¿no?, hasta 1%. Los eosinófilos hasta 5%. Pero en otros pacientes está aumentado. ¿Qué te puedo decir? Puede haber basófilos 30%, eosinófilos 40%. Entonces, eso es un hallazgo característico, ¿no? En la imagen, lo normal, lo que se ve ahí es que debería ser 0 a 1%. Cuando tenemos una persona que tiene este síndrome mieloproliferativo, que tiene más o menos 50 años y tiene leucocitosis con basofilia y eosinofilia, tenemos que pensar en leucemia mieloide crónica. Básicamente es esto.
Ahora, vamos a ver un poco el diagnóstico. Si hay una alteración citogenética que causa una mutación específica, yo puedo buscarla en sangre. Evidentemente, esa mutación, ¿no? BCR-ABL es la que va a estar presente. Esa BCR-ABL es la translocación del cromosoma Filadelfia. Es otra forma de nombrarla. Es la mutación característica, si ustedes quieren, de este tipo de leucemia, ¿no? La presencia del cromosoma Filadelfia. El gen que se aproxima es el gen BCR con el gen ABL, ¿no? La consecuencia de esa aproximación, por esa translocación que ocurre del cromosoma 9 al 22, es que la célula no muera, ¿no? Que habíamos dicho. ¿Qué más? La presencia del cromosoma Filadelfia está acá arriba registrado. Biopsia. Evidentemente, una biopsia de médula ósea tiene una función pronóstica, ¿sí? Pronóstica y también terapéutica. ¿Por qué? Después saber eso. Otra persona está ingresando, perdón. Hablando del tratamiento, no, hablando del tratamiento. Generalmente, el tratamiento de primera línea que se utiliza es el mesilato de imatinib, que es un inhibidor específico de la tirosina quinasa. Es el tratamiento que se utiliza de primera línea, ¿no? Esto es porque la tirosina quinasa es la responsable por esa hiperproliferación exagerada y por ese bloqueo de la apoptosis. Entonces, el cromosoma Filadelfia lo que hace es produce tirosina quinasa, ¿sí? Que aumenta la proliferación de estas células y hace que la apoptosis se bloquee, que no existe. Por lo tanto, el mesilato de imatinib es un inhibidor específico de esta tirosina quinasa, por eso es que es el tratamiento de primera línea, ¿no? ¿Qué más? Más personas entrando. ¿Qué ha pasado? Ahora, habíamos dicho que hay un porcentaje de pacientes asintomáticos, ¿no? A pesar de que existan pacientes asintomáticos, es necesario tratar, porque si nosotros no hacemos tratamiento de un paciente asintomático, de todas formas, de 3 a 5 años puede presentar una crisis plástica, así se conoce, ¿no? Esa crisis plástica evidentemente puede llevar a la muerte. Entonces es la razón principal para que incluso, aunque estemos ante un paciente asintomático, pero que yo por los estudios sé que tiene la presencia del cromosoma Filadelfia, la mutación está existente, igual tengo que iniciar mi tratamiento, ¿no? Porque evidentemente el riesgo de que de 3 a 5 años tenga una crisis y muera es altísimo. Entonces es la razón por la que tenemos que tratar aunque el paciente sea asintomático. Leucemia linfocítica crónica. Entonces, lo mismo que la leucemia mieloide crónica, que agarra más a pacientes viejos, si recuerdan, y es de células más maduras. No hay bloqueo de la maduración generalmente en muchos pacientes, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es que en Europa esta es la leucemia más común, la leucemia linfocítica crónica. ¿Por qué aparece? Nadie sabe explicar el por qué. No hay un factor de riesgo muy claro. En otras leucemias sí, en otros cánceres sí, por ejemplo, la exposición a radiación, o porque el paciente tiene síndrome de Down, también
¿Listo, no? Entonces, en este caso no hay una relación de factor de riesgo que esté muy claro. Lo que se sabe de esta leucemia es que hay un componente hereditario muy importante. El 10% de los pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica han tenido o tienen historia de familiares que han tenido la enfermedad. Entonces, eso es lo que sabemos sobre esta leucemia linfocítica crónica. Entonces, regresamos a nuestra visión general de nuestra médula, ¿no? Con este cuadro que lo conocemos. Y lo que vamos a identificar es que hay un problema en las células del linaje linfóide, que lo que hace, básicamente, si vemos las etapas de diferenciación, ¿no? Es que esta célula, ¿no? Del linaje linfoide, B, por ejemplo, esta pre-B, que se ve por aquí. Voy a buscar el puntero de nuevo. Esta que está por acá. Esta célula no se consigue diferenciar, ¿no? Como no llega a diferenciarse bien, puede ser que evolucione una célula indiferenciada y se acumule de manera crónica, ¿no? Evidentemente en la médula, ¿no? El problema es que estas células, si ustedes saben y recuerdan, tenían que diferenciarse, ¿no? Para producir anticuerpos, ¿no? Entonces es un proceso que está deficiente y está perjudicado. Entonces, en la leucemia linfoide crónica no se consigue producir anticuerpos porque falta ese último paso en la maduración. Entonces, el paciente, en este caso, tiene tendencia a la infección. Básicamente es eso lo que ocurre acá. Afecta de forma crónica al linaje linfoide, ¿no? Y afecta a la última etapa, ¿no? Por lo tanto, básicamente este paciente no consigue convertirse en una célula B madura que produzca o que sea secretora de anticuerpos. Este plasmocito no se consigue formar bien. Entonces, como está deficiente este proceso, evidentemente la persona está en riesgo a hacer infecciones. Es una condición que va a afectar a pacientes mayores. Normalmente son pacientes que tienen por lo menos 60 años. Es bastante común en el mundo occidental. Sí, eso también lo hemos dicho. Desde el punto de vista clínico, es un poco parecida a la leucemia mieloide crónica en algunos aspectos, porque es un paciente que se puede encontrar normalmente asintomático, ¿no? O con pocas manifestaciones. Y puede tener también cierto tropismo por tejido linfoide, por eso puede hacer adeno o hepato pues, plenomegálico, ¿no? Por esa deficiencia de la producción o que no se consigue diferenciar el linfocito B completamente maduro y secretar anticuerpos, evidentemente este paciente es susceptible de hacer infecciones, ¿no? Normalmente los pacientes hacen sinusitis o neumonías, algo característico. Sabemos que los anticuerpos son inmunoglobulinas. Lo normal es que cuando hay infección haya una hipergamaglobulinemia, que es un aumento de la producción de anticuerpos, pero aquí hay una hipo, o sea, hay un descenso de la producción. Y esa ausencia de producción de anticuerpos de estas moléculas, ¿no? Es precisamente porque esas células que se han diferenciado de forma defectuosa, ¿no? No pueden producir anticuerpos. Por eso, ante una infección, en vez de que el cuerpo reaccione produciendo anticuerpos, aquí yo detecto que hay una hipogamaglobulinemia, ¿no? O sea, está afectada esa capacidad para producir anticuerpos que tienen los linfocitos, ¿no? También hay un punto muy importante que resaltar, es que este individuo que no tiene bloqueo de la maduración, que se forma una célula defectuosa al final, se acumula de estas células maduras, ¿no? Del linaje linfoide. Por lo tanto, en el
examen, puede haber linfocitosis, ¿no? Puede haber linfocitosis. Está anotado aquí, linfocitosis. ¿Qué más? Anemia, plaquetopenia. Puede hacer anemia porque tiene infección de la médula, porque se ocupó la médula, hay dificultad de la proliferación de los demás linajes también. Plaquetopenia también, ¿no? Porque por un conflicto de espacio, porque se producen sustancias que interfieren con la producción del linaje eritrocitario y megacarocítico, pues mi paciente puede no tener los glóbulos rojos suficientes para tener anemia y no puede tener las plaquetas suficientes, ¿no? ¿Qué más? En frotis de sangre periférica, como se ve en la imagen que está ahí al costado, se puede encontrar estas células que se llaman smudge cells. Son como células que se ven con un aspecto difuminado. Entonces, cuando aparecen estas, también me sirve para establecer es un hallazgo característico, perdón, en frotis de sangre periférica. Esas smudge cells son células que se ven así como difuminadas, más o menos. Ahora, en cuanto al diagnóstico, como hay mucho linfocito, se espera una linfocitosis, ¿no? Entonces, la linfocitosis puede estar persistente por más de 3 meses. Marcadores también, por supuesto. Aunque, claro, no importa si mi paciente no tiene mucha linfocitosis, pero si tiene esos marcadores, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el CD19, el CD20, el CD23 y el CD5, también la presencia de esos marcadores encierra el diagnóstico. Entonces puede tener linfocitosis persistente, o si es que no tuviera, pero tiene la presencia de marcadores CD19, 20, 23 y 5, también establece el diagnóstico. Ahora, ahí abajo hay una tabla muy interesante, que es una estadificación de RAI. Mira, si te fijas, el paciente en estadio 1 o 0 tiene linfocitosis, ¿no? Tiene linfocitosis. Si sobrevive más o menos 10 años, eso es su expectativa de vida, su sobrevida. De repente, entonces, no vale la pena tratar a un paciente que esté en un estadio más avanzado, porque evidentemente, pues, básicamente no va a poder, no valdría la pena. Digamos que el paciente terminaría sufriendo. Ahora, un paciente que tiene plaquetopenia, por ejemplo, el 0,1, hay que mirar y esperar. Entonces, por eso ahí está anotado, ¿no? Que solamente en el estadio 0 y el 1 solamente miramos, esperamos y hacemos controles, ¿no? Pero en estadios 2, 3 y 4 tengo que evaluar la edad, ¿no? Precisamente porque si es un paciente que tiene comorbilidades o es un paciente muy mayor, yo no quiero usar una quimioterapia porque son drogas pesadas, puede terminar de derrumbar a mi paciente. Yo voy a utilizar en estos pacientes un tratamiento más suave, ¿no? Los tratamientos completos, si ustedes quieren decirlo así, pues se utiliza en niños, ¿no? En jóvenes, ¿no? Cuando presentan este tipo de leucemia, porque ellos pueden resistir ese tipo de quimioterapia porque es bastante agresiva, ¿no? Entonces, en estadio 0,1 nos quedamos observando, el riesgo es bajo, pero cuando el estadio ya está arriba de 2, tengo que evaluar la presencia de comorbilidades y la edad del paciente. Una vez más les digo, son drogas pesadas que pueden hacer tiras a mi paciente. Por eso es que a que el paciente esté sufriendo, a veces es mejor ya no intentar hacer este tipo de tratamientos que son bastante agresivos. De manera muy rápida, vamos a hablar y resumida y sintética, vamos a hablar de lo que es la coagulación intravascular diseminada. Yo estoy seguro que no es la primera vez que escuchan hablar de la coagulación intravascular diseminada. Lo que vamos a decir inicialmente es que es una enfermedad grave, ¿no? Que está muchas veces acompañado de otra enfermedad grave. Por lo tanto, el pronóstico no acostumbra a ser bueno, ¿sí?
Para entender la patogénesis hay que pensar que lo que tenemos aquí es una lesión del endotelio, que está provocada por cualquier mecanismo. Un paciente gran quemado o un paciente que está en sepsis por gran negativos o incluso un paciente que tiene una complicación obstétrica que produce sangrado, por ejemplo, yo les digo, un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, está expuesto a una lesión del endotelio. Entonces, cuando ocurre esta lesión, evidentemente se activa la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Y ustedes en la fisiología, ¿no? En la cascada de coagulación y todas esas cosas, ¿no? Factores que intervienen en la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Pero lo que pasa básicamente acá es que en la microcirculación se empiezan a formar pequeños trombos de fibrina, ¿no? Hay tanto trombo de fibrina que se empieza a consumir componentes de la hemostasia, ¿no? Entonces el individuo, ¿no? Para hacer una hemostasia buena, adecuada, consume estos componentes y también consume plaquetas. Para formar trombos de fibrina, consume factores de coagulación. Por lo tanto, estas personas eventualmente hacen alteraciones de estos factores de coagulación, principalmente del fibrinógeno, porque la fibrina, ustedes saben que viene del fibrinógeno. El fibrinógeno está siendo en su totalidad consumido. Por lo tanto, mi paciente de aquí a poco va a ser hipofibrinogenemia, y que es un hallazgo típico de la coagulación intravascular diseminada. Cualquiera sea la causa, y están anotadas algunas, sepsis, complicaciones obstétricas, y si recuerdan, cuando hablábamos de la leucemia mieloide aguda, la del subtipo M3, habíamos dicho que esta también puede causar coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y un paciente gran quemado también. Entonces, cualquiera que sea la causa, mi paciente tiene esa lesión grave, ¿no? Del endotelio y esa acumulación de trombos de fibrina en la microcirculación. Eso nos ayuda a entender el cuadro clínico, ¿no? Porque mi paciente que tiene factores de riesgo para hacer sangrados, o sea, hemorragias, ¿no? Porque laboratorialmente yo voy a encontrar, por ejemplo, una disminución, ¿no? De la concentración de fibrinógeno. Es importante también entender que puede haber, aquí está, si se fijan, está anotado acá, ¿no? Aumento del dímero D. El dímero D, ¿no? Es un producto de la degradación de la fibrina. Cuando se activa la cascada de coagulación, también son activados, si recuerdan ustedes, mecanismos contrarreguladores para combatir la hemostasia, porque si no, pues evidentemente mi paciente va a empezar a hacer trombos por todos lados. Por eso es que está presente también el dímero D, que en este caso va a estar aumentado. Pruebas de coagulación van a estar alteradas siempre. El tiempo de trombina, todo esto que vemos aquí está aumentado. La hemostasia secundaria es lo que provoca esto, básicamente. Y también la hemostasia primaria está comprometida porque aquí vemos que el paciente puede hacer plaquetopenia. Entonces, si recuerdas, cuando el glóbulo rojo también pasa, acá abajo está anotado, ¿no? Dice anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Y la presencia de esquistocitos. ¿Por qué es que ocurre esto? Si recuerdas, hemos hablado anteriormente en otro bloque, en el bloque del nefro, ¿no? Cuando existen estas redes de fibrina dentro del capilar, dentro del endotelio, el glóbulo rojo pasa por esa red de fibrina, pero al pasar por la red se destruye, se fragmenta y provoca una anemia hemolítica, ¿no? Microangiopática, que también nos sirve para hacer diagnóstico diferencial de ese síndrome que les decía que hemos visto en el bloque de nefro, que es el síndrome urémico. Si recuerdan, el síndrome urémico cursaba con anemia hemolítica por este mismo fenómeno. Acá la situación es diferente, pero mi paciente, como hace muchas redes de fibrina, por ese trastorno de la coagulación que tiene, pues evidentemente puede hacer anemia hemolítica con facilidad. Así que la presencia de esquistocitos, que es un hallazgo clásico
de la anemia hemolítica microangiopática nos sirve para identificar la coagulación intravascular diseminada y para hacer diagnóstico diferencial del síndrome urémico hemolítico. Creo que esa es... Ok, una más. Muy bien. Entonces, el tratamiento. Al final, ¿qué hacemos con el tratamiento? Pues el tratamiento básicamente es resolver la causa base, ¿no? Ese es el gran pilar terapéutico en la leucemia. Perdón, en la coagulación intravascular diseminada. Y en la leucemia, por ejemplo, del tipo M3, que cursa con coagulación intravascular diseminada, tengo que usar ácido transretinoico, por ejemplo. Y el tratamiento está evidentemente enfocado al problema, ¿no? Si mi paciente sangra, tengo que reponer sangre. Si mi paciente tiene pérdida de plaquetas, tengo que, porque su plaquetometría está inferior a 50.000, entonces tengo que dar pues concentrado de plaquetas. Para solucionar el problema del compromiso que existe de la hemostasia secundaria, tengo que darle factores de coagulación. ¿De dónde saco factores de coagulación? Del plasma fresco congelado. Y si quiero yo reponer fibrinógeno, le puedo dar un crío precipitado. Una bolsa de crío precipitado viene de 15 a 20 ml, y el plasma fresco congelado viene de 200. La sangre total, la unidad de sangre de 450 ml, ¿no? Son solamente algunos datos. Pero evidentemente, dependiendo si mi paciente tiene una deficiencia de factores de coagulación, o tiene una caída de plaquetas, o necesita fibrinógeno, yo voy a escoger entre las opciones que les acabo de mencionar. Ese sería, pero básicamente, un buen esquema para un individuo que presenta sangrado. Le voy a dar plasma fresco congelado, le voy a dar concentrado de plaquetas y un crío precipitado. Ahora, mi paciente también puede desarrollar síndromes trombóticos como gangrena, ¿no? En este caso, como está afectada la microcirculación, puede ocasionar gangrena. Puedo dar algún anticoagulante del tipo de la heparina. Si se dan cuenta, aquí también el tratamiento es muy individualizado. Depende bastante si el paciente tiene o no tiene, si es que necesita o no necesita algún componente mencionado arriba, ¿no? De la cascada de coagulación, como el fibrinógeno. Entonces, el tratamiento evidentemente va a ser individualizado en función de las necesidades del paciente. Creo que esa es la última diapositiva de este tema, pero tenemos que seguir. Así que denme un segundo. A ver. Entonces, las dos últimas clases que tenemos, que son este y el próximo jueves, vamos a tratar alteraciones del sistema nervioso. ¿Sí? Alteraciones del sistema nervioso. Yo sé que básicamente neuro es quizá el bloque más difícil que existe en fisiología, tal vez en neuroanatomía también, porque neuro es para entender razonando, ¿no? Si tú intentas memorizar neurología va a ser complicado, ¿no? Es mejor tratar de entender las enfermedades. Los principales temas de este bloque van a ser ACV,
que es accidente cerebrovascular. Puede ser isquémico, puede ser hemorrágico. Pero no podemos empezar el bloque directamente hablando de ACV isquémico o de ACV hemorrágico. Tenemos que primeramente comprender las bases neurológicas de estos síndromes, ¿no?, que nos van a servir, ¿no?, para poder entender este bloque. Todos sabemos, es cierto, que una persona que tiene un ACV pierde una función muscular y puede presentar quizás debilidad muscular. Pero vamos a llegar a entender en el transcurso de este tema que la debilidad muscular de una persona con ACV es diferente a la debilidad muscular de una persona que tiene una lesión neuroperiférica. La debilidad está presente, pero no es la misma. Así que toda esta introducción, lo que vamos a hacer hoy, es muy importante. Y vamos a empezar a organizar todo para empezar a topografiar dónde, en qué parte del sistema nervioso es que se puede presentar un problema. Entonces vamos a ir abriendo esta parte que tiene que ver con síndromes neurológicos mirando esta imagen. Es muy probable que ahorita se corte la transmisión de nuestra clase, pero les voy a reenviar el link. Pero, como estamos diciendo, para empezar a familiarizarnos con esas neuronas motoras, con este sistema motor sensitivo en realidad, que acá se desconfiguró la diapositiva, está mostrándome los dos al mismo tiempo, teníamos que ver de a poco, pero no importa. Para entender esta parte inicial, vamos a comenzar mirando esta imagen. Voy a buscar entero. Todo inicia por acá. Acá está la corteza. La corteza, en este caso, motora. Lo que vamos a decir que en esta parte de aquí arriba de la corteza motora se encuentra el cuerpo neuronal de la primera neurona motora o primera motoneurona, si ustedes quieren. Entonces, el cuerpo de la primera neurona motora que origina los movimientos musculares se encuentra en la corteza motora. Y esta primera neurona motora lo que hace básicamente es emitir prolongaciones. A esas prolongaciones nosotros les llamamos axones, ¿cierto? Pues esos axones van a venir por acá, por la médula espinal, y van a hacer sinapsis con la segunda neurona motora, todavía aquí dentro de la médula, ahí donde está el puntero. Entonces, básicamente, estamos diciendo que la primera neurona que está en el córtex emite su axón que va bajando por la médula y dentro de la médula hace sinapsis con una segunda motoneurona, ¿no? Esta segunda motoneurona, a su vez, también va a transmitir sus axones, prolongaciones, que fíjense, llegan hasta la placa motora. Esta parte que está aquí, fíjense bastante bien lo que les estoy mostrando, es un nervio motor periférico, ¿sí? Eso, o sea, lo que sale a partir de la segunda motoneurona hasta llegar a la placa motora, es un nervio motor